hermanos en esta mañana, sean bienvenidos a la lección de este día. En esta ocasión vamos a estudiar dos versículos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Es el versículo 1 y el versículo 46 en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Primero vamos a dar lectura a Hechos, capítulo 2, versículo 1, y posteriormente después daremos lectura al versículo 46. La Biblia nos dice en el versículo 1 del capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Primero quiero comentar algo acerca de lo que es el Pentecostés. El Pentecostés era una de las tres principales fiestas judías, donde los judíos de los diferentes lugares se reunían en Jerusalén o iban hacia Jerusalén para celebrar estas tres fiestas. Esas tres fiestas principales. Una de ellas era la Pascua, la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba el Cordero Pascual. Era el Pentecostés y era la fiesta de los tabernáculos. El Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua y tenía que ver se conocía también como una fiesta como de las cosechas. Era de agradecimiento por las primicias, por las primeras cosechas. Y es importante e interesante ver que el nacimiento de la iglesia, los que tenemos la línea pentecostal, creemos que la iglesia nace en el derramamiento del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Nace justamente en el Pentecostés, que se podría ver que eran las primeras primicias o la primera cosecha del cristianismo, de la fe cristiana, de la gente y de los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, en Jesús como el Salvador. Y es importante tener presente en contexto lo que sucedió ese día y que sucedió en el día del Pentecostés, en esta fiesta judía. Después vemos que la Biblia nos dice: estaban todos unánimes juntos. El término todos es absoluto, pero cuando vamos al significado del original de esta palabra, como que recalca y remarca que es absoluto, que es completo, todos. Y estaban unánimes, estaban de acuerdo ese día cuando llega la llenura del Espíritu Santo y celebrando la fiesta judía del Pentecostés. Quise tomar este versículo como para comparar lo que la iglesia actualmente está pasando o está viviendo, en donde no podemos estar reunidos, en donde nos conectamos por vía ya sea audio o video o las diferentes modos de poder transmitir, pero que debemos estar en esa plenitud, ¿no? Ese todos, en esa cuestión de ser absolutos, ¿no? El todos actualmente sería ese término inclusivo, no poder descartar o no poder tener en poco a cierta área de hermanos o hermanas, sino que todos unánimes en acuerdo juntos. Creo que es importante que lo veamos y lo voy a comentar un poquito más a detalle en este versículo 46 del por qué se terminó todos, ¿no? En el versículo 46 dice: y perseverando unánimes, nuevamente vemos ese acuerdo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El término perseverar tiene que ver con constancia. La iglesia era constante, y cuando estudiamos el inicio de la iglesia, la mayoría coincide en que este fue el modelo pues perfecto, ¿no? El modelo ideal de lo que debe ser la iglesia. Se encontraban perseverando, se encontraban constantes. Desafortunadamente, por las condiciones que vivimos, puede ser que no seamos tan constantes, ¿no? En la vida cristiana. Puede ser que a veces te conectes a una transmisión, puede ser que no te conectes, puede ser que después lo veas, que los horarios pues no sean tan estrictos, que inclusive a veces digas: bueno, pues hoy no lo voy. Inclusive hoy gente que diga, se despegue un poco más y diga: no, pues ya tiene tiempo que ya ni siquiera veo una transmisión en vivo. O sea, no hay esa vida
de iglesia. Por eso quise tomar estos versículos en esta ocasión, en este día, y ver cómo la iglesia es que podemos vivir, actuar, cómo la iglesia puede estar tomando esto como base para vivirlo actualmente en nuestros días. Ser constantes, ¿no? Ser constantes en tu vida cristiana. Ser constante, bueno, pues es la hora de alabar a Dios, bueno, es la hora de aprender de la palabra de Dios, es la hora de orar a Dios. Esa constancia que debe de existir en la iglesia a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Unánimes, en acuerdo. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Estos son los textos tal vez principales de esta lección. Los judíos se reunían en el templo, o sea, los primeros cristianos seguían reuniéndose en el templo como era la costumbre judía, ¿no? Ahí se reunían. Pero porque tuvieron ciertas fricciones con los judíos que no creían que Jesús era el Mesías, se tuvieron que ir reuniendo en casas. Entonces los judíos se reunían en el templo, pero también en casas. Hay inclusive escritores que dicen que se reunían de casa en casa. Esto es, no pasando por alto ninguna casa. Y aquí el término todos. Todos eran importantes. Todos formaban parte y entendían que era parte del cuerpo de Cristo. Todos necesitaban la atención y esa comunión con la iglesia. Porque debemos entender que, como en otro estudio que di, que Dios sustenta su iglesia o suministra a su iglesia no solamente por escudriñar la palabra, no solamente por la oración, no solamente por la devocional personal e individual, sino que Dios suministra y sostiene a su iglesia y bendice a su iglesia a través de los miembros de su cuerpo. Esto es, son de bendición. Mi hermano que se sentaba al lado, junto de mí, es de bendición para mi vida. El hermano que está del frente era de bendición para mi vida. Ese es el diseño de Dios, el suministro del cuerpo de Cristo, donde el dedo es necesario, donde la mano es necesaria, donde el pie es necesario, donde el brazo es necesario, todo. Y quise tomar, por eso decía que estas palabras son, digamos, las importantes en esta lección, o las que quiero resaltar más. Porque en nuestros tiempos hay ciertas dudas, ¿no?, de cómo nos vamos a reunir en un futuro próximo. Primeramente, ¿cuándo se van a abrir las iglesias? ¿Cómo va a ser la cuestión de los servicios? ¿Hemos de recibir a adultos mayores? ¿Vamos a recibir a los niños? ¿Cómo vamos a atender esa parte o ese sector de la iglesia? ¿Se debemos recibir a los enfermos? ¿No debemos recibir a los enfermos? Debemos entender, hermanos, debemos responder a una pregunta importantísima, que es ¿para qué está la iglesia? O sea, ¿para qué fue diseñada la iglesia? Conforme a la mente y el diseño de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: y yo edificaré mi iglesia. La iglesia no nace del pensamiento humano, la iglesia no nace del corazón humano o de un grupo de hombres. La iglesia nace del corazón de Dios, y Dios tiene un diseño. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué estamos? ¿Para qué vivimos en esta tierra? La Biblia nos enseña que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y que no puede estar confinada a pesar de las recomendaciones que debemos atender, y de las restricciones que debemos también considerar. Pero también tenemos que tener presente para qué estamos y a lo que Dios nos ha llamado y nos ha puesto. Tomando esto como base, podemos decir entonces que había dos formas, digamos, de reunión en la primera iglesia, que era inicialmente en el templo y después de casa en casa. Creo que es un modelo importante que podemos tomar para nuestros tiempos. Primero, la guía del Espíritu Santo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, y como veíamos al inicio, esa cuestión de estar unánimes, perseverando. Pero también esta cuestión de reunión, ¿no? Teniendo la guía del Espíritu, teniendo la sabiduría del Espíritu Santo, poder suplir las necesidades de la propia iglesia, tanto en el templo como de casa en casa. Y pareciese, algunos comentaristas o escritores dicen que no había excepción de casa, sino que era de casa en casa. No era de que, bueno, te visito a ti y a ti no, tú no, por todas las condiciones. No, era
de que visitaban de casa en casa. Así se comenzaron la vida cristiana en la primera iglesia. Es importante tomar este modelo. Creo que es interesante también poder ver que fueron guiados por el Espíritu Santo y que esa reunión era, digamos, aprobada por Dios. Y que en nuestros tiempos puede ser funcional, ¿no? De que podamos decir, hermano, lo voy a visitar un grupo de gente en su casa. Hoy vamos a visitar, ¿no?, a la hermana Juanita, a la hermana Marta, a la hermana Rebeca, al hermano Alfredo, el hermano que sea. Lo vamos a visitar porque, según tomando este modelo, debemos todos ser importantes y guiados con el Espíritu Santo, los servidores que pudiesen ir y atender este grupo de gente, esta área de gente, poder decir que son, que podemos cumplir con supliendo las necesidades de la propia iglesia. No podemos quedarnos, hermanos, en un aspecto de, pues no sé, o sea, como un nadar de muertito, de decir, pues quién sabe qué va a pasar, vamos a esperar a ver cómo las cosas resultan. Creo que la iglesia tiene que tener una dirección, tiene que tener una guía, un modelo a seguir. Y creo que eso es importante, hermanos. Creo que tenemos que tener esto en mente, de reunirnos, se reunían en el templo y de casa en casa. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartían y tenían alegría en sus vidas y sencillez de corazón. Podemos estar juntos pero peleados, podemos estar juntos pero en desarmonía, podemos estar juntos pero con ofensas, aún en los propios hogares. Pero la Biblia nos enseña aquí que estaban juntos con alegría. El salmo muy clásico que mencionamos, que es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, que habla de unción. Y la unción del cuerpo viene justamente de la comunión misma del cuerpo, de estar en comunión juntos pero en armonía. No baja la unción en el cuerpo, sino ya esa comunión. Esto es, no hay bendición y vida eterna si los hermanos no nos encontramos juntos en armonía. Esto es un impedimento para que la bendición de Dios descienda o esté sobre el cuerpo. Tenemos que estar constantes y tenemos que aprender de la primera iglesia, que estaban juntos con alegría y sencillez de corazón. Imagino que todos se servían a todos, no era de aquí. Porque a veces también esa idea errada, ¿no?, de que, bueno, yo tengo un lugar y yo solamente doy órdenes y no servicio, cuando realmente Dios nos llamó a servir. El Señor Jesucristo, antes de morir, vino a servir. Antes de dar su sacrificio, Él sirvió, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es importante entender estos principios bíblicos, este modelo bíblico, para traerlo a nuestra actualidad. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, que es otra parte importante que quiero mencionar. La iglesia existe para compartir el evangelio, para hacer luz. Y la iglesia cristiana, la iglesia local, no crece moviendo de un cristiano de una iglesia a otra. La iglesia, el cuerpo de Cristo, crece trayendo nuevos convertidos, nuevos creyentes. En nuestros tiempos tenemos que ver la manera, la forma de poder compartir el evangelio, para que la gente que se ha de convertir, la gente que ha de ser añadida, pueda recibir el mensaje. No podemos solamente confinarnos, no debemos solamente confinarnos, no debemos solamente estar expectantes, no debemos solamente ser, esa cuestión de solamente ser espectadores. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la guía, como la luz que debe de alumbrar el mundo con el mensaje del evangelio, con el mensaje centrado en Jesucristo, debemos de saber, de tener la sabiduría, buscar la dirección de Dios, el Espíritu Santo, buscar esa dirección para poder saber qué hacer en nuestros tiempos, qué vamos a hacer con nuestros hermanos adultos mayores. Todos serán importantes, todos unánimes. No podíamos descartarlos, no podemos decir valen menos. Desafortunadamente, en la sociedad, en el mundo y tristemente en la iglesia,
A veces se tienen poco a los hermanos adultos mayores. No se piensa en ellos. Bueno, no. Se piensa mucho tal vez en los jóvenes, en los niños. ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? Posteriormente tal vez con los varones y las mujeres. Pero ¿qué vamos a hacer con los adultos mayores? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia con los adultos mayores? ¿Qué va a hacer la iglesia con los enfermos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro acto a seguir? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Cómo vamos a alabar? Que nos dice el versículo 47, alabando a Dios. Ahora lo hacemos en transmisión. Sinceramente a veces se conectan pues pocos en la alabanza. No es toda la iglesia. Y ya lo ven cuando tienen tiempo o cuando pueden. Pero estos principios como que los vamos dejando, los vamos olvidando, no los tenemos muy presentes. Y creo que es importante que lo tengamos presente y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para poder saber de qué manera vamos a llevar la vida de la iglesia en estos tiempos. Y ya han pasado más de 3 meses en cuarentena y es posible que sigamos todavía meses más sin podernos reunir como anteriormente. Inclusive hay pastores que en sus redes o en sus transmisiones dicen, es que yo no voy a dejar a mis hermanos viejitos o ancianitos, es que yo no voy a prohibir que un enfermo no entre a una iglesia, porque parece que existe la iglesia. Son cosas que tenemos que ir ya tomando, definiendo, qué es lo que cuál va a ser nuestra postura y hacia dónde vamos a ser guiados. Entonces yo quería compartir con ustedes estos 2 versículos, exponiéndolos y pidiéndole a Dios e invitándole a buscar la dirección del Espíritu Santo, y teniendo presente lo que la iglesia inicial o la iglesia primitiva tenía, siendo llenos del Espíritu Santo, y cómo es que tuvieron que llevar la vida de la iglesia cuando surgió esa fricción con los judíos que no creyeron que Jesús era el Mesías y tuvieron que irse a reunirse de casa en casa, porque se reunían en el templo, se reunían en las casas, pero como lo comenté, hubo esa fricción, ¿no?, que los llevó justamente a ese sistema que actualmente, por la pandemia, por lo que estamos viviendo, teníamos que tomar la iglesia una medida a lo que nos lleve. Y sinceramente creo que es un modelo pues obviamente sabio, porque es del Espíritu Santo, en donde toda la iglesia debe estar incluida. Esa es la lección que yo quería compartir. No es muy larga en sí, pero creo que es fundamental para nuestros tiempos. Espero que podamos perseverar, ser constantes, que podamos alabar con alegría y sencillez de corazón, de poder, a pesar de no estar reunidos como lo acostumbrábamos, estar en unidad. Que Dios los bendiga, hermanos, cuídense mucho y que Dios nos guíe con su Espíritu Santo.